Tierra de Todos en FM La Boca 90.1. Ha publicado diversas notas en diarios y revistas. Desde 1985 ha conducido programas de radio y televisión, compuso numerosas canciones, participó también en grupos musicales como director y arreglador. Es autor, y acá ya lo sacan, de libros como Crónica del Ángel Gris y Bar del Infierno. Hoy sigue al frente de las medianoches de radio con su reconocido y legendario programa La Venganza Será Terrible, así que es un gusto para nosotros saludar a Alejandro Dolina. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quién era realmente Alejandro Molina? ¿Qué secreto se ocultaba detrás de aquel hombre? Un hombre misterioso, contradictorio, vulnerable, desconfiado, alto. Preguntarte por esta nueva ficción que se emite por el canal Encuentro, ¿no es cierto? Recordando el show de Alejandro Molina. ¿De qué se trata para aquellos que todavía no tuvieron la posibilidad de verlo? Es un falso documental acerca de un programa de televisión que en verdad no existió nunca. Entonces, a partir del formato del documental se va contando cómo era aquel programa y también a partir de testimonios, cámaras de seguridad, etcétera, sí, se va contando también una historia, la historia del protagonista, una historia de amor, todo, digamos, con un tono más bien cínico y presuntamente humorístico, ¿no? Alejandro, Ernesto te saluda. Hola Ernesto, ¿cómo un gusto tenerte acá, la verdad. Muchas veces tratamos nosotros con los chicos de debatir algunas ideas de lo que es la política, los hechos sociales, y la verdad que teniéndote a vos acá en el aire, qué mejor que preguntarte que cómo ves la actualidad política en la Argentina. La actualidad política es muy interesante, ya que plantea un conflicto que estuvo enmascarado o que no existió durante mucho tiempo. Estuvimos acostumbrados nosotros a que el poder económico, el poder de las corporaciones y el poder político estaban de un solo lado y en un solo lugar. Ahora se produce una alocación distinta de estos poderes y hay un conflicto áspero e inédito en la historia política argentina, que es el conflicto de un gobierno que no toma el partido de las corporaciones y que ha resuelto enfrentarlas. Muchas veces esto genera algo que no ocurría hace 10 o 15 años, por ejemplo, ¿no? Donde se decía que las ideologías habían desaparecido, que todo era una cuestión de gestión política, los comentarios políticos eran acerca de sucesos individuales, que si este diputado era corrupto, si aquel construía un puente y gastaba demasiado dinero, etcétera, etcétera. Ahora la discusión está centrada en las políticas. ¿Debe el Estado intervenir en la vida económica y productiva de un país o no debe hacerlo? Eso es una discusión central. Y el gobierno ha tomado partido en esta discusión política y también en la discusión clásica acerca del conflicto social. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de los que más tienen o de los que menos tienen? Esto le da un dramatismo a la vida política argentina que a mí me parece que en definitiva es saludable, porque ayuda a que caigan las máscaras, a que la vida política sea intensa y que muchos jóvenes que hace 10 o 15 años estaban interesados en ver a qué país emigraban, tengan ahora una actividad política intensa, saludable y también llena de un inevitable encono, ya que es un conflicto áspero, ¿no? Muchas veces por ahí la oposición como que no discute ideas, sino ciertas cosas particulares. Es decir, cuando se quiere hablar de corrupción, se agarra un solo ejemplo de corrupción en algún lugar y se dice que el gobierno es corrupto. ¿Vos qué pensás? Así es, sí, bueno, pero eso ya corresponde al ámbito de los defectos del pensamiento o de la mala intención, ¿no? A veces es porque uno no sabe razonar y otras porque no quiere razonar o porque quiere oscurecer las aguas para evitar que se vean las realidades. Pero eso sí, como dicen ustedes, no hay una defensa organizada de lo que podría ser el liberalismo de derecha, que son
políticamente lo que ellos encarnan. No hay nadie que diga seriamente, bueno, nosotros creemos verdaderamente en el liberalismo, creemos que la economía del mercado es superior, etcétera, etcétera. No, lo que hay son discusiones puntuales, a veces incluso encarnadas por personas que tienen su mérito. Yo recuerdo una discusión que he tenido hace poco por televisión con Enrique Pinti, que tenía ese sentido. Él no discutía políticas, no se le ocurría que había unos pensamientos generales que se llaman políticas, sino que creía que todo estaba hecho de una yuxtaposición de errores y que los políticos eran malos porque, qué sé yo, porque se quedaban con dinero de las computadoras o porque, etcétera, etcétera, ¿no? Hechos puntuales y que no tienen un significado político. Es decir, que los trenes anden mal no es un hecho de izquierda ni de derecha. Es una circunstancia de mala administración que puede ocurrir en cualquier política. Claro. Pero todos los hechos, la suma de nuestra vida política, sí, la macroeconomía está relacionada con una política, y que queden millones de personas fuera de los circuitos de consumo, como ha ocurrido durante los años 90, no es porque había un tipo que era un poco torpe o porque no se dieron cuenta, sino que es la consecuencia directa de una política, que fue la política neoliberal de Menem. O sea, si no se explica, si no se va directamente al tema político, nos quedamos en discusiones de peluquería, del orden de, ¿sabe lo que me dijeron? Me dijeron que fulano de tal vive en una mansión de $200.000. Estupendo. Un hecho de corrupción que está bien combatirlo, pero a mí me parece que la corrupción está sobredimensionada. Cuando uno empieza a defender ciertas posturas éticas, ciertas posturas morales, se convierte en un republicanista, y eso en realidad favorece al establishment, favorece a las corporaciones, favorece a los que más tienen, y configura un sentido común que realmente no conduce a ninguna parte desde el punto de vista político. Le recordamos a la gente, estamos hablando con Alejandro Dolina, y seguir con la línea de la conversación política, ¿no? Bueno, Cristina el otro día dio un discurso donde dijo que ella no se muere por volver a ser presidenta. En el hipotético caso que ella decía no presentarse, ¿vos creés que el movimiento está bien fortalecido como para presentar otro candidato y ganar las elecciones o pelear por lo menos? Yo creo que no. ¿Vos decís que puntualmente es Cristina? Yo creo que puntualmente es Cristina, que al movimiento le va a costar mucho perfilar un candidato en tan poco tiempo, y más teniendo en cuenta que el perfil de un candidato se genera también a partir de una comunicación muy sostenida, y la comunicación no está precisamente en manos del movimiento, sino en manos ajenas. De verdad que todo esto que se ha logrado a través de la acción, a través de la gestión de gobierno, a través de las políticas del gobierno, que en este caso están fuertemente encarnadas por la figura de Néstor y de Cristina. Y la persona que viene después, yo ni siquiera puedo imaginar quién es, de manera que calculo que será muy difícil, ¿no? No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís. Sí, particularmente coincidimos con esa visión que por ahí Cristina es la que encarna en este momento el modelo. Quería preguntarte, ya que estamos hablando... Lo que sí creo es que hay algunos cuadros políticos muy interesantes, pero no para lo inmediato. Y refiriéndose justamente a lo que decías, ¿se puede decir entonces que es un movimiento o es solamente una persona que lleva un movimiento atrás? Pero, o sea, si se puede... No, evidentemente es un movimiento, pero un candidato... Evidentemente existen unas costumbres de las clases medias a la hora de elegir que tienen mucho que ver con lo mediático. Lamentablemente es así. Y entonces, para perfilar un candidato nuevo, por más que el movimiento exista, por más que ahora y afortunadamente haya detrás de Cristina, y esto es mérito también, un mérito político exclusivamente, haya también detrás de Cristina una fuerte presencia, y una presencia muy
consciente, diría yo, de su importancia en todas las áreas de movimiento. Lo que no surge todavía es una figura que tenga la suficiente difusión, el suficiente consenso, ¿no? Y eso va a tardar. Es parte de un proceso. Claro. Todo. Pero hay tipos que ustedes los conocen, que son, a mi juicio, de una gran fortaleza, especialmente en políticos jóvenes. Estoy pensando en... Cabandíe, puede ser. Claro, sí. Abal Medina, esos tipos son cuadros muy interesantes. Consenso en la idea de acuerdo entre partes opuestas. Yo no tengo tanta fe en eso, porque no se puede vivir en continua síntesis, aparentemente hegelianas, pero que en realidad no son posibles en las políticas. Yo creo que lo que es posible es establecer unas reglas de convivencia, y la democracia constituye esa red de pautas de convivencia. Pero eso de hacer un acuerdo en donde en partes iguales hagamos una especie de liberalismo mechado con intervencionismo del Estado, no ha dado mucho resultado eso. No ha dado, y finalmente termina en híbridos que no dan buenos resultados. Yo no quiero ser tampoco revolucionario ni extremista, pero se decide una política y después sí, está la ley que contempla los derechos incluso de las corporaciones. Yo no digo que las corporaciones tengan que ser expropiadas ni mucho menos destruidas, pero tienen que ser reducidas a su función y tienen que estar por debajo de la ley y no por encima. Esto evidentemente es así. Y por otra parte, además, las corporaciones están ganando buen dinero, son prósperas. Lo que no pueden hacer es apropiarse de las decisiones todas de la vida económica y social de un país. No pueden hacerlo. Como fue el caso de la 125 por ahí, todo el conflicto. Exactamente, claro. Pero entonces yo creo que está bien confrontar más que pactar. Está bien confrontar, pero confrontar dentro de la lógica, no dentro de la violencia ni de la imposición tiránica de unas ideas, pero sí dentro de la defensa de un sistema democrático, pero también de la defensa de un sector que es el que menos tiene y que necesita sus reivindicaciones. Yo creo que esto es así, se puede pactar hasta cierto punto y ese pacto es la democracia, pero lo que no se puede hacer es acordar para evitar líos. Yo creo que sí, muchos de nosotros, incluso yo en algún momento pensaba durante la 125, bueno, pero ¿qué le cuesta a estos tipos sacarse encima el lío y darle lo que estos tipos quieren o negociar con ellos? Yo creo que hubiera sido un error, porque evidentemente el costo político de aquella confrontación fue aparentemente muy grande, pero después vino a comprenderse que estaba bien confrontar y que aquella confrontación que inició Néstor Kirchner no fue por una cuestión de mal carácter como algunos pretenden, sino simplemente por un diseño político firme que en algún punto requería la confrontación con las corporaciones. Y te hago la última pregunta, digamos, política, y después pasamos un poquito a las preguntas más simpáticas. Digamos, una vez en una entrevista muy vieja te escuché decir que vos en la época de Perón te hiciste peronista no por el movimiento en sí, sino por la alegría que había en el pueblo. ¿A qué te referías puntualmente con la alegría en el pueblo? No, si yo no viví tan intensamente esa época, no soy tan grande. Yo debe haber algún error. No es que haya visto esa alegría, claro, sino que la recuerdo lejanamente en mis primeros años de infancia. Lo que puedo haber dicho es que el registro histórico de esa alegría me convencieron posiblemente más que cualquier otra cosa, ¿no? Pero la alegría del pueblo es la alegría de que el poder te pase cerca. Tierra de Todos.